Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un día más a Cripto Negocios, bienvenidos al programa Cripto de referencia de la televisión española con todo el análisis, toda la actualidad y como siempre con los mejores expertos. Hay muchas noticias, hay mucho de lo que hablar, sigue coleando la noticia de XRP a tumbo de la SEC, tenemos también declaraciones del CEO de BlackRock, de Larry Fink, apostando a que Bitcoin va a trascender a las monedas internacionales y además se acaba de aprobar, se acaba de reconocer la solicitud de ETF de Bitcoin al contado por parte de BlackRock. Todo esto te lo vamos a contar, lo vamos a analizar enseguida con la mejor tertulia, pero antes vamos a hablar de Robert Kennedy Jr. y es que, ojo, sigue subiendo en las encuestas y además podría ser, se empieza a barruntar la posibilidad de que Estados Unidos tenga el primer presidente pro Bitcoin, y es que Robert Kennedy Jr., el candidato a la presidencia de Estados Unidos, tiene mejores cifras de favorabilidad que Joe Biden según la última encuesta, una encuesta realizada por The Economist y YouGov, que revela que el candidato presidencial demócrata de 2024 tiene índices más favorables que el presidente Joe Biden y, ojo, también que el expresidente Donald Trump. Los resultados para Robert Kennedy Jr. son bastante buenos, a pesar de que es cierto que hay que decir que la muestra contaba únicamente con 1.500 personas y que ni siquiera seguro que todo el mundo le conociera. Teniendo en cuenta todo esto, el 13% de los encuestados dijo tener una opinión muy favorable con él, el 36% dijo tener una opinión bastante favorable, y entonces el total sería un 49%. Si lo comparamos, por ejemplo, con Joe Biden, el actual presidente de los Estados Unidos, y además que pertenece al mismo grupo político, en este caso pertenece al ala demócrata en Estados Unidos, pues es un resultado bastante esperanzador, porque Joe Biden tendría un 44% de apoyo de votantes que consideran o que son bastante favorables a él. Un 49% es el que tiene en estos momentos Robert Kennedy Jr. El apoyo a Joe Biden está disminuyendo, sobre todo porque no está desde luego siendo capaz de llevar muy bien la parte económica. Hay muchos problemas en Estados Unidos, sobre todo en torno a la inflación, y como les decimos, en esta encuesta tenía un porcentaje del 44%, pero ojo, porque tiene un 52% desfavorable. Esto da alas, da fuerza a Robert Kennedy Jr. de cara a esta especie de primarias que se está montando en el lado demócrata. Kennedy Jr. ha defendido en muchas ocasiones a la industria cripto, de hecho está de alguna forma también defendiéndola ante todas las acusaciones, ante el ataque político que está viviendo en Estados Unidos la industria cripto y también a la crisis bancaria. Su posición se alinea con la batalla de los entusiastas de las criptomonedas contra la regulación y contra el control de las instituciones más poderosas, estas famosas CBDCs de las que ya les llevamos advirtiendo aquí durante mucho tiempo. De hecho, el candidato de Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., indicó que Bitcoin es una ruta de escape ante la actual crisis financiera que afronta el sector financiero, y además también se refiere a los planes de la Fed, de la Reserva Federal, de lanzar una versión del dólar estadounidense. Además, ya ha anunciado que en su campaña va a aceptar Bitcoin. Fue el primer político, el primer candidato a presidente que anunció que iba a aceptar donaciones de Bitcoin, y también es el primero que está invirtiendo en Bitcoin. De hecho, hace apenas unos días ya les contábamos que tiene entre 100.000 y 250.000 dólares en Bitcoin. Todo apunta a que va ganando peso, va ganando fuerza de cara a las elecciones, de cara a las primarias por el lado demócrata, y además sería el primer presidente en los Estados Unidos que apoya a Bitcoin y que además ha invertido personalmente parte de su cartera. Una noticia muy importante, muy bullish, pero hay muchas más noticias, hay mucho más de lo que hablar, así que empezamos repasando el mercado y te contamos. Quédate porque aquí arranca un día más Cripto Negocios. Empezamos a repasar el mercado cripto en un día de resaca después de la fiesta que se vivió ayer, después de que XRP tumbase por lo menos parcialmente a la SEC. Esto ha provocado subidas en prácticamente todas las altcoins, también subidas en Bitcoin, que ha tocado máximos de los últimos 13 meses, máximos anuales, ha llegado incluso a los 31.800 y viene con subidas en la última semana del 2,81%. En las últimas 24 horas también está en verde, subiendo un 1,30% hasta los 31.257 dólares. Segundo lugar para Ethereum, también con subidas importantes. Ha llegado a tocar los 2.000, de hecho ahora mismo se encuentra en este nivel tan importante que les venimos comentando en los últimos días, en las últimas semanas. 2.000 dólares para Ethereum, subiendo un 6,76% en los últimos 7 días. En las últimas 24 horas también 3,42% arriba hasta los 2.000 dólares clavados que está en estos momentos. En cuarto lugar tenemos a XRP, es la gran protagonista de la última semana, de las últimas horas. La subida es espectacular en los últimos 7 días, ahí ven ustedes la vela, 66,70% en los últimos 7 días. En las últimas 24 horas también una subida muy importante, 31,58% arriba hasta los 77 centavos. Enseguida vamos a analizarles, sobre todo vamos a explicarles qué puede pasar a partir de ahora. En quinto lugar tenemos a BNB, que ha sido superada, se ha visto
visto superada por XRP, pero también viene con subidas en la última semana del 8,85%, subida importante también para BNB. En las últimas 24 horas, 2,15% arriba hasta los $256. Séptimo lugar para Cardano, que también es una de las altcoins que se ha visto beneficiada por esta sentencia, por este juicio que de momento ha dado una victoria parcial a XRP. Viene con subidas del 22,12% en la última semana, también con fuerza en las últimas 24 horas, 10,90% arriba hasta los 34 centavos. Octavo lugar para Solana, también disparada en la última semana, 32,71% de subida en los últimos 7 días. En las últimas 24 horas, una subida también muy importante, 16,11% hasta los $28,19. Noveno lugar para Dogecoin, también con subida importante en la última semana, 10,59% en las últimas 24 horas. Como ven, está todo en verde, está todo subiendo con mucha fuerza. En el caso de Dogecoin, en las últimas 24 horas, 7,92% hasta los 7 centavos. Décimo lugar para Polygon, Matic, otra que viene disparada en la última semana, 25,56% de subida en apenas 7 días. En las últimas 24 horas también viene con fuerza, 6,50% arriba hasta los 84 centavos. Un décimo lugar para Litecoin, que sube en la última semana un 3,47%, pero es la única dentro del top 10 que viene en negativo en las últimas 24 horas, se deja un 0,88% hasta los $101, y cerramos el top 10 poniendo el foco en Tron, TRX, que sube un 3,42% en los últimos 7 días y también sube en las últimas 24 horas un 3,18% hasta los 8 centavos. Así está el mercado cripto en estos momentos. Como ven, sigue la fiesta de las cripto, sigue la fiesta después de la noticia, después de lo que les contamos ayer, después de que XRP haya tumbado a la SEC y haya sentado un precedente. Enseguida lo vamos a analizar, se lo vamos a explicar, vamos con la mejor tertulia, pero antes vamos a contarles las noticias más importantes de las últimas horas. Vamos con nuestras Crypto News. Empezamos a repasar toda la actualidad del mundo cripto y seguimos con más noticias positivas. Esto no para, y es que el CEO de BlackRock, ojo, no es un cualquiera, Larry Fink, ha dicho que las cripto van a trascender las monedas internacionales. Larry Fink, el CEO de BlackRock, ha dicho que las criptomonedas van a trascender las monedas internacionales debido a su demanda mundial. Además, Fink describió las criptomonedas como un activo internacional que tiene un valor diferenciador frente a otras clases de activos al hablar de la oportunidad y el interés en el sector de las criptomonedas. A principios de este mes, Larry Fink ya dijo que las criptomonedas serán el nuevo oro digital, refiriéndose una vez más al atractivo internacional de Bitcoin, y posteriormente las declaraciones llegan en medio de las presentaciones de BlackRock para la creación de un ETF al contado de Bitcoin, que por cierto, como les contábamos, ha sido reconocido también hace apenas unos minutos. Se acumulan las noticias bullish, las noticias positivas. Hay más declaraciones de Larry Fink, que dice que en los últimos 5 años cada vez más sus inversores globales están preguntando sobre el papel de las criptomonedas porque se refieren a ellas como un activo internacional. En definitiva, lo que hace es afirmar que su demanda internacional le va a permitir trascender cualquier evaluación actual, afirmando el atractivo mundial del activo de las criptomonedas y sobre todo de Bitcoin con este ETF al contado que han presentado en Estados Unidos y que ya ha sido reconocido por parte de la SEC, pero ojo, todavía no ha sido aprobado, todavía queda un poquito para esto, pero vemos que se acumulan las noticias bullish, las noticias optimistas en torno al mercado cripto. También se acumulan las dudas en torno a la SEC, y es que un congresista de los Estados Unidos ha pedido una investigación de la SEC sobre su papel con las criptomonedas. En concreto, el congresista estadounidense Richie Torres está solicitando 2 investigaciones separadas en la SEC y Estados Unidos por su enfoque criptográfico. Según 2 cartas que se hicieron públicas en el día de ayer, el congresista Torres acusó a la SEC de su enfoque fortuito y de mano dura con los activos digitales. En sus cartas solicitó una investigación por otorgar una licencia SPVD a Prometheum. Describió a Prometheum como una plataforma de comercios activos digitales que no comercia con activos digitales, algo desde luego bastante raro, y además afirmó que la plataforma obtuvo su licencia en unas circunstancias muy inusuales. Además, el congresista ha pedido otra investigación sobre la SEC por no haber creado un proceso viable para registrar plataformas criptográficas. El congresista también acusó a Gary Gensler, al presidente de la SEC, cada vez más discutido, cada vez en una situación más complicada, de intentar politizar el proceso de registro. Y terminamos con una noticia, en este caso mala para los osos. Los osos lo están pasando mal en el mercado cripto, sobre todo en las últimas horas, y es que las liquidaciones del mercado ascienden a 290 millones de dólares, impulsada por el rally de las altcoins que les hemos contado y que además ya hemos visto en este repaso del top 10. Los bajistas de las criptomonedas y los especuladores en corto han sido liquidados masivamente a medida que las altcoins se disparan después de la victoria de Ripple
contra la SEC. Varias altcoins han disfrutado de ganancias de 2 dígitos, sigue siendo así en el caso de ADA, en el caso de Solana, también vamos a ver después Stellar, XLM, que ha llegado a subir incluso un 50%, una auténtica barbaridad, y los que están sufriendo toda esta fiesta están siendo los osos, están siendo los cortos. Las liquidaciones se han acercado a los 300 millones de dólares en las últimas 24 horas, según los datos que aporta CoinGlass, y probablemente nos sorprende que la mayoría de todas estas han sido de posiciones cortas. Los precios de XRP han llegado a dispararse hasta un 80% después de que se conociera la noticia de la victoria parcial sobre la SEC, y además se ha declarado legalmente que la moneda no es un valor para transacciones secundarias. Un duro golpe para la SEC, un duro golpe para Gary Gensler, que enseguida vamos a analizar, enseguida les vamos a explicar de la mano de los mejores expertos, pero antes, como ya conocen las noticias más importantes de las últimas horas, vamos con las noticias más importantes de la semana de la mano de los amigos de Cointelegraph. Después de repasar el mercado, después de conocer las noticias más importantes de las últimas horas, también de la última semana, vamos a tomarnos un breve descanso, unos breves anuncios y volvemos con la mejor tertulia cripto aquí en Negocios Televisión. A ver, que tenemos que invertir ahí, que lo tienes estudiadísimo. Pero tú, ¿cuántos tutoriales has visto ya? Ladrillo, Matías, ladrillo. Si vas a invertir, invierte en algo que puedas tocar. Urbanitae, inversiones inmobiliarias. ¿Y la niña qué te ha dicho de esto? Según las proyecciones del FMI, China era en 2022 la segunda economía del mundo, con un porcentaje del 18% del PIB nominal global frente al 25% de Estados Unidos, primera economía mundial. Y Goldman Sachs pronostica que alcanzará la primera posición hacia 2035. Sin embargo, se encuentra infrarrepresentada en las carteras y en los índices de renta variable mundiales, pues China solo representa el 3,6% del MSCI World. Esta situación se corregirá con el tiempo y es una de las muchas razones de peso para exponerse a China. En este vídeo nos centraremos en 3 más. La primera son los factores estructurales a medio y largo plazo. El tamaño de China es demasiado grande para ignorarlo. Su mercado de acciones A, por ejemplo, es la segunda mayor bolsa del mundo por capitalización. Además, su valoración es barata desde el punto de vista fundamental y a largo plazo frente a los mercados desarrollados. También seguirá siendo el proveedor de referencia para el resto del mundo durante décadas, pues la reindustrialización comenzada en Occidente tardará mucho tiempo en completarse. A esto debemos añadir la descorrelación actual en política monetaria, fiscal y de ciclo económico con respecto a los mercados desarrollados, sin olvidar el amplio margen de las autoridades para mantener los tipos bajos. La segunda razón de peso es la fuerza de su consumo. A corto plazo, existe un enorme margen para que éste se recupere tras el fin de los confinamientos, gracias a la tasa de ahorro del 35% de la renta disponible que trajo la pandemia. Pero es a largo plazo donde sus 1.400 millones de clientes potenciales forman uno de los mercados de consumo más grandes y de más rápido crecimiento del mundo. El aumento de sus niveles de renta y el auge de la clase media provocan que su economía se aleje cada vez más de las exportaciones como motor de crecimiento y se reconvierta en una economía basada en el consumo, con 2 tendencias claves que vemos aquí: la búsqueda de marcas premium y la preferencia cada vez mayor por las marcas nacionales, generando un círculo virtuoso de inversión, innovación y crecimiento. Todo esto sin olvidar que las empresas chinas siguen mejorando sus prácticas sostenibles, impulsadas por los cambios normativos. Y la tercera razón de peso para estar en China, de la que se habla mucho menos, es su renta fija.
Se trata del segundo mayor mercado de bonos del mundo, con un crecimiento constante. Bonos emitidos en la tercera mayor divisa del programa de derechos especiales de giro del FMI, el yuan, por lo que ofrece diversificación frente al dólar y frente al euro. Además, muestran bajas correlaciones con los mercados de bonos de los mercados desarrollados. Y han generado unas rentabilidades relativamente más estables durante la pandemia. Muy buenas tardes, ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, ya estamos de vuelta en Criptonegocios. Llega el momento de la tertulia, llega el momento de analizar, de explicarles todo lo que ha sucedido durante la última semana, pero también, sobre todo, especialmente en estas últimas 24 horas, con una noticia, con un momento, un día histórico para el mercado cripto, esta noticia de que XRP ha vencido, por lo menos parcialmente, a la SEC, marcando un precedente, dejando desde luego en una posición muy dudosa a la SEC y además también despertando muchas dudas sobre ahora lo que es un valor registrado y lo que no. Además tenemos noticias muy importantes de las últimas horas de Larry Fink, del CEO de BlackRock, diciendo que Bitcoin va a trascender, que las criptomonedas van a trascender a las monedas internacionales. Se acumulan las buenas noticias y tenemos que explicártelas de la mano de los mejores analistas, de los mejores expertos. Contamos con David Battaglia, analista, vuelve a esta casa, vuelve a Negocios Televisión. ¿Qué tal, David? Muy buenas. Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Placer, David. Tenemos también a Juan Pablo Mejía, cofundador de Alpha Bitcoin. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, Juan. Hola a toda la audiencia, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Un placer. Y tenemos también a Sergio Fernández, fundador de WhiteTrader. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme de nuevo. Si te parece, Sergio, te he dejado para el final, pero voy a empezar contigo. Enseguida quiero saber la opinión de David y de Juan, pero estoy hablando de XRP, de Ripple, viene disparada. Quiero saber lo que opinan tanto Juan como David, pero antes, si te parece, vamos al análisis, vamos al gráfico. Cuéntanos qué ha pasado con XRP y, sobre todo, qué puede pasar a partir de ahora. Vale, pues voy a compartir la pantalla para que todos lo podamos ver. Vale, ahí está. Vale, pues yo tenía, bueno, ya vimos ayer la noticia que salió, tuvimos una subida de prácticamente, bueno, creo que fue más de casi un 100%, un 99 y pico, es decir, se multiplicó por 2 casi la moneda desde los precios más bajos. Y bueno, yo tenía marcadas varias zonas. La primera era pues el alto anterior, que era un punto en el que podía el precio rebotar. Y luego yo había marcado desde hace bastante tiempo toda esta zona, que es una zona que se encuentra entre los 0,78 y los 0,93. En principio el precio ha parado ahí, ha cogido el último alto y a partir de ahí está empezando a retroceder. Lo que pasa es que esto lo estamos viendo en un gráfico diario, es decir, necesitamos varios días más que acumule el precio y veamos cuál es la siguiente formación. Si vamos a ir a atacar la zona del dólar, que bajo mi punto de vista creo que si no se sigue añadiendo FOMO al mercado, porque es lo que a mí me parece, no llegará a ese dólar y vamos a tener podríamos tener un retroceso bastante, iba a decir fuerte, pero no creo que baje más allá del último alto roto, que son los 0,60, 0,58, que es un punto al que puede caer y ya sería una caída bastante seria en cuanto a la subida que hemos tenido, y a partir de ahí sí que podemos ver un XRP quedarse entre el máximo anterior de los 0,95 y esos 0,58, y de cara al próximo bullrun, si todo sigue como estamos viendo, pues seguramente ya ataque el dólar, lo rompa y bueno, a partir de ahí no va a tener límite como máximo hasta atacar el ATH prácticamente los $2. Bueno, pues este es el análisis técnico, pero quiero saber un poco el fundamental. David, quiero saber tanto tu opinión como la de Juan, porque es una noticia muy bullish para el mercado cripto, puede marcar un precedente, pero
también puede marcar quizás un precedente peligroso, porque además XRP, que no se olviden los espectadores, no nos dejemos llevar por el FOMO, es seguramente la criptomoneda más centralizada, está ayudando a lanzar las CBDCs, o sea, es una buena noticia, pero también tiene malas noticias detrás. No sé qué opinas tú, David. Claro, yo lo primero que le diría a la gente es que no compren esto ahorita, porque realmente ya el movimiento ocurrió. O sea, si no invertiste antes, cuando estaba antes de la subida de la gran vela que mostraba acá el amigo, creo que es un poco arriesgado hacer esto, y sobre todo si no entiendes que estás invirtiendo, porque esto se está esparciendo como, bueno, o sea, de manera importante en las redes, ¿no? Ahora, lo que sí es importante es el precedente de definir qué es un security, qué no es un security, o en español, qué es un valor o qué no es un valor. Entonces, bueno, parcialmente Ripple ha venido, a ver, en este proceso de juicio desde 2020, si no me equivoco, contra la SEC, ¿ok? Claramente, la SEC ha tenido porque es importante este juicio, porque la SEC ha tenido, vamos a decir, un approach a las criptomonedas bastante negativo, ¿no? Yo creo que con la intención de frenar la de esta tecnología, ¿okay? Hay quienes podrían estar de acuerdo conmigo o no, pero creo que esa ha sido la intención, ya que el regulador pudo haberse acercado a estas firmas, a estos proyectos, a estos emprendedores desde un punto de vista de recomendaciones, etcétera, etcétera. Pero en cambio lo ha hecho a través del enforcement, es decir, a través del peso de la ley. Entonces, bueno, esta es la situación. La jueza de Nueva York dijo que la venta secundaria de estos tokens a través de exchanges no era considerado un security, ¿no? Entonces, ya eso tumba muchísimo de los casos que tiene ahorita la SEC, creo que contra Coinbase y otras plataformas. Entonces, una vez que esto se resuelva, la ley americana trabaja por precedentes. Una vez que este precedente está, ese caso se utiliza en los que puedan venir. Sin embargo, esto también deja la puerta abierta a que habrá que estudiar cada caso de estas ofertas de tokens, a quienes se vendieron, si fueron inversores acreditados, si fueron a ciudadanos americanos o no. Todo este tipo de cuestiones influyen si se registraron con la SEC, porque hay muchos de estos proyectos, hay algunos que están registrados con la SEC, ¿ok? Desde sus inicios. Entonces, todo esto hay que estudiarlo caso por caso. Lo más importante aquí es no caer en FOMO, que es lo principal, porque ahí es donde la gente pierde dinero. Entonces, pero me parece que sienta un precedente importantísimo solo después, diría que esta noticia más importante, solo después de la aprobación, cuando llegue del ETF de Bitcoin. Esto es lo más importante porque ahora los congresistas en Estados Unidos tendrán que forzar un enfoque regulatorio, porque no pueden dejar este espacio sin regulación clara, porque si la máxima autoridad era la SEC para definir qué era y qué no era un security, y ahora un juez le ha dado un revés a esto, ahora toca al Congreso, probablemente, esto es una especulación mía, probablemente destituir a Gary Gensler y reformar la SEC para luego tener entonces ese marco regulatorio claro para estos emprendimientos en Estados Unidos. Tiene pinta de que el que peor lo ha pasado en las últimas horas seguramente sea Gary Gensler, en una posición bastante complicada. Enseguida vamos a hablar de los ETFs de Bitcoin, que por cierto, como estaba diciendo al principio del programa, ya ha sido reconocida la presentación del ETF de Bitcoin de BlackRock, noticia muy importante. También hay algunos más en las últimas horas, pero ya sabemos que el que más está sonando y el más importante por la empresa que está detrás es el de BlackRock. Enseguida lo vamos a comentar, pero Juan, quiero saber tu opinión sobre esta noticia, sobre lo que sucedió ayer, sobre este día histórico después de la sentencia de una jueza, de Annalisa Torres, que da la razón, por lo menos parcialmente, a XRP. ¿Qué opinas de esta noticia y también del FOMO que se está viviendo con Ripple en las últimas horas? Bueno, hay varias cosas, Sergio. La primera, bueno, el FOMO es normal en las criptomonedas, entonces, bueno, ese es nuestro día a día. Siempre va a haber influencers o personas chileando sus propias bags, sus propios activos, entonces, bueno, eso es normal. Con respecto a la noticia, más específicamente de lo que determinó esta jueza, yo tengo sentimientos encontrados. A mí personalmente, y de nuevo, tú me preguntas por mi opinión, y esta es mi opinión, no me gusta Ripple, ni me gusta McCaleb, ni Larsen, ni Garlinghouse, o sea, los directivos y los fundadores de esta empresa, porque han atacado mucho a Bitcoin desde distintos flancos, regulatorio, en los medios, etcétera. Incluso han tratado de cambiar el código, por lo menos han hecho una campaña para tratar de cambiar el código Bitcoin. Entonces, desde ese punto de vista no me gusta la empresa. Por otro lado, algo que mencionas que es muy importante y que no se ha hablado mucho, y es que esto es una victoria parcial. ¿Y por qué parcial? Porque a pesar de que la SEC ha determinado que en este momento el token XRP no es un security o no es un título valor como lo decía David, también ha determinado que la empresa Ripple y puede ser algunos de sus directivos, esto habrá que determinarlo en la corte, sí estuvieron involucrados en un esquema de emisión de tokens, de venderle un activo, es lo que denominan un security, a inversores institucionales.
Entonces no es que la demanda la haya ganado Ripple, no, todo lo contrario, pues todavía hay un proceso pendiente donde van a tener que ir a la corte, donde un juez va a determinar qué ha pasado. Pero lo que ha determinado es el activo en este momento no es un security, pero el proceso de emisión y el proceso en que como promovieron la venta de este token sí es digamos un proceso de emisión de un activo regulado, pero de forma no registrada. Entonces yo no lo cantaría, pues digamos que para mí no es una victoria total, creo que la emoción del mercado pues lo muestra la vela gigante que nos mostraba Sergio previamente, hay mucho FOMO, pero yo también estaría con mucho cuidado, como decía David, porque esto no ha terminado acá. Además la SEC ya se pronunció y dijo que la jueza esta no había tomado en cuenta algunas medidas y seguramente esto acá no se acaba, esto va a tener todavía, vamos a seguir teniendo noticias sobre esta demanda. ¿Y cómo crees que puede incidir, Juan, esta noticia sobre el resto de altcoins? Enseguida vamos a analizarlas también con Sergio, que tiene una buena lista, porque claro, vienen la mayoría de altcoins disparadas en las últimas horas, pero quiero preguntarte, Juan, por cómo puede incidir, por ejemplo, en Solana, en Cardano, claro, todas estas que ya han sido calificadas como valores no registrados por parte de la SEC, pero claro, si XRP no lo es, a partir de ahora va a ser muy difícil discernir, ¿no? Va a ser muy difícil saber cuál es un valor. Porque, claro, si no lo es Ripple, ¿no?, que quizás es una de las más centralizadas, ¿cuál va a serlo ahora? Buenísimo, bueno, pues la respuesta inicial, o digamos la respuesta inicial del mercado fue el pump que vimos ayer, muchas de estas monedas subiendo, o activos, llamémoslos así, criptoactivos, subiendo doble dígito, entonces eso es lo que el mercado dice inmediatamente. Sin embargo, de nuevo yo tendría mucho cuidado con lo que acaba de pasar, porque es que la SEC determinó específicamente que el token XRP no es un security, dadas las condiciones en que este token llegó al mercado. Porque este token se empezó a vender de una forma programática a través de exchanges donde las personas no están interactuando directamente con Ripple. Sin embargo, muchas de estas otras criptomonedas que mencionas, Cardano, Solana, etcétera, ellos fueron emitidos por una entidad y recuerda que el Howey test, que es el test que utilizan en Estados Unidos para determinar si un activo es un security o no, no contempla si es centralizado o no. Eso es independiente de que nos guste porque es descentralizado o no, eso ya es como una opinión personal, pero eso no hace parte de determinar si es un security. Lo que hace parte es si se emite, digamos que, a ver, son tres criterios, rápidamente los menciono, es si hay una inversión de dinero en una empresa de un tercero con la expectativa de obtener un retorno, y ese retorno viene del esfuerzo de un tercero, entonces eso se considera un security. Y si miramos los otros tokens que mencionaste, su proceso de emisión fue muy distinto al de Ripple. Ripple salió a venderle a unos inversores institucionales una cantidad y después salió a vender a través de exchanges. Si el proceso de emisión de otro token, voy a llamarlo XXX para no referirme a uno específicamente, fue, oiga, yo emito un documento donde estoy ofreciendo una inversión a inversionistas minoritarios y ellos invierten y tienen una relación directa conmigo, el proceso es muy distinto al de Ripple. Entonces yo tendría mucho cuidado porque el hecho de que la SEC o más bien esta jueza haya determinado que XRP no es un security hoy, no significa que otras criptomonedas no lo sean. Pues vamos a ver precisamente, Sergio, contigo algunas de estas criptomonedas. Hablábamos de ADA, de Cardano, de Solana, de Stellar también, que ha tenido una subida espectacular en las últimas horas, y os quiero preguntar también el porqué de esta subida, pero si te parece empezamos por orden. Empezamos con ADA, Cardano, que subía prácticamente un 20%. Cuéntanos un poquito, vamos a hacer repaso de estas y cuéntanos también qué puede pasar a partir de ahora y sobre todo si es momento quizás de vender después de tanto FOMO. Bueno, ahora mismo, tengo en pantalla Cardano y lo que podemos observar es que el precio al final se mueve por estructuras, se mueve de un punto A a un punto B específico, o sea, no hay nada aleatorio a no ser que haya una volatilidad extrema. Creo que la volatilidad extrema no la estamos viviendo todavía, pese a la gran vela que estamos viendo ahora mismo, pero lo que sí que podemos ver es que había puntos específicos donde el precio podría llegar a parar y de hecho si miramos, Cardano ha llegado a un punto máximo que tenía anteriormente en esta zona y en principio el precio está retrocediendo. De hecho, desde el punto máximo hasta el punto actual, pues ya llevamos una caída de prácticamente un 10%. Después de una subida total en los 2 días de un 32%, pues oye, yo creo que lo mejor, y teniendo en cuenta que la narrativa actual no está para comprar y seguir aguantando, tenemos que tener en cuenta que queda prácticamente un año o 10 meses para el bull run siguiente, con lo cual
¿Compramos aquí y seguimos esperando que esto vaya a subir indefinidamente? Bajo mi punto de vista, no. Lo que sí que vamos a tener, y luego lo veremos con la dominancia de Bitcoin, es subidas en las altcoins que pueden resultar beneficiosas para muchos a un corto plazo. Pero en principio Cardano, si nos ha tocado puntos importantes como los 0,38, pues era una buena zona para soltar parte de lo que hubieses comprado por la parte de abajo. En principio debe de tener un retroceso, no sabemos hasta qué punto, pero sí que podemos determinar que puede tener un retroceso hasta el 50% del último impulso. El último impulso es la vela de ayer, está más que claro, y el precio podría retroceder hasta la zona de los 0,33 aproximadamente, y ahí ya veríamos si sigue teniendo una fuerza, sigue teniendo una demanda que lo siga impulsando al alza, pero en principio haber vendido en la zona de 0,36, 0,38 es muy buena venta y te llevas todos los profits de la subida que vimos ayer. Venga, pues si te parece, Sergio, pasamos de Cardano a Solana, también con una subida espectacular, también calificada como un valor no registrado por parte de la SEC y también beneficiándose del FOMO que ha habido con XRP. Sí, en Solana vamos a ver algo muy parecido a lo que acabamos de ver en Cardano, salvo que en Solana no ha llegado al punto de interés, a esa zona de oferta donde seguramente mucha gente tuviese límites en venta preparadas. Se nos ha quedado pues a un 5% más de subida, de llegar a completar muchas de las órdenes que había aquí arriba, pero hemos visto que de momento pues el precio se ha quedado ahí estancado y también es una noticia positiva. ¿Por qué? Porque también el precio, aquí sí que tiramos el impulso desde mínimos, desde esa mecha, ya vamos a ver cómo el precio deberá de retroceder pues a zonas de 50%. Bueno, si hay algún usuario que nos está viendo y ve que la zona de abajo es más grande que la de arriba, eso es porque el gráfico está en logarítmico, ¿de acuerdo? Que es como yo lo veo para largo plazo. Entonces, cuando llegue a la zona de 50%, haremos lo mismo que en Cardano. Veremos si tenemos oportunidad o si el precio quiere seguir subiendo. ¿De acuerdo? Porque la zona a atacar de esos $35 sí que la veo muy posible. Pero también hay que recordar que seguimos teniendo zonas y puntos importantes en la zona de los 11 a los 9,79 dólares y la zona de mínimos que se marcó en 2022, en diciembre, de los 7,60 a los 8,78. Son zonas que, en un ejemplo, un retroceso de Bitcoin de entre un 20 y un 30%, podríamos llegar a ver unas zonas de $10 para Solana. Así que yo en principio, estoy de acuerdo con los compañeros en que subirse ahora al tren del FOMO es la peor opción, porque lo más probable es que te tires bastante tiempo con la cartera en negativo en esas posiciones si vas a comprar justamente hoy. Pues la que también se ha subido al tren del FOMO es XLM, es Stellar, una de las más míticas, lleva muchísimo tiempo, ha entrado en el top 20 incluso, que yo creo que hacía mucho tiempo que no veía a Stellar dentro de las 20 principales y una subida ayer prácticamente del 50%, imagino que más o menos lo mismo, ¿no?, que para Cardano que para Solana. Sí, efectivamente, al final XLM es un competidor o por decirlo así, un complemento de lo que es XRP. Entonces, claro, al ver la subida de XRP, XLM se subió al carro y vimos una subida total de un 107%, una subida muy muy grande. En este caso sí que es verdad que XLM rompió el punto de interés que tenía, donde seguramente muchos traders abrieron cortos en toda esta zona y ahora pues están disfrutando de toda la caída, que desde máximos y hasta el punto actual pues lleva una caída de un 31%. Es decir, si lo pensamos, ha subido un 100% y justamente al día siguiente, incluso sin terminar el mismo día, porque vemos aquí la mecha, el precio ya ha retrocedido un 30%. Cuando nosotros tenemos un FOMO verdadero y el capital empieza a entrar en los mercados, de un día para otro no vemos esto. Y si lo vemos es algo muy raro y muy puntual. Pero no creo que esto ahora mismo XLM en los próximos 2-3 días vaya a tener otra subida de otros 100, 50 o el porcentaje que sea. Creo bien que seguirá cayendo lentamente hasta puntos de demanda o rellenar todo el imbalance que se ha quedado en esta zona, o bien se quedará en un rango en los precios en los que está ahora,
hasta que el precio decida o bien coger oferta y ganar a la demanda y bajar el precio, o justamente lo contrario, que la demanda gane y vayamos hacia arriba a visitar zonas pues de 0,21, 0,22, que son zonas de interés próximas al precio actual. Bueno, pues con estas subidas que estamos viendo y con la caída de la dominancia que vamos a analizar después con Sergio, surge una pregunta. Voy a empezar con David. Claro, la pregunta que se está haciendo todo el mundo. Ya hay mucha gente, David, que bueno, esto es verdad que sucede periódicamente. No estoy hablando de que China prohíba las criptomonedas, que de momento, en lo que va de año, no sucede. Estoy hablando de la all season, David. Es mítica, cada cierto tiempo surge y claro, después de estas subidas ya hay mucha gente hablando de que se viene la all season, sobre todo aprovechando la caída que ha habido en la dominancia, que claro, también estaba en máximos de prácticamente 2 años. Es normal que retroceda un poquito la dominancia, aunque eso sí, Bitcoin ha seguido subiendo. ¿Qué opinas tú de esto que empieza a surgir? ¿Se viene la all season? Claro, bueno, yo debo decir que yo tengo una teoría para los mercados, que es que viene lo que se conoce como un melt-up. ¿Okay? Que es un momento de extremo FOMO que vamos a ver tanto en acciones y otro tipo de activos como en criptomonedas. De hecho, ya estamos viendo estos síntomas y esto va a afectar a todo. No con esto quiero decir que va a haber una all season en este momento, pero si estamos viendo la noticia más importante es la caída que ha tenido el dólar recientemente. ¿Okay? Ha perdido bastante fortaleza. Han visto al S&P 500, al Nasdaq, las acciones de Nvidia, todo esto. Y luego los comentarios de un trader de Goldman Sachs diciendo que los clientes le están preguntando si las acciones van a marcar nuevos máximos este año, y la respuesta fue que sí. Entonces yo veo que ese trade del dólar a la baja, la inflación entre comillas cayendo en picado en Estados Unidos, nos lleva a que realmente el efecto base que estamos viendo es que el dólar está perdiendo fortaleza y todo lo que está cotizado en dólares empieza a subir de precio. ¿Okay? Esto va a arrastrar a toda clase de activos. De hecho, si lo vemos bien, Bitcoin y las criptomonedas están muy rezagados respecto a los mercados tradicionales en este punto, sobre todo con los índices, ¿no? Entonces, mi tesis es esa, ¿no? En algún momento, en este periodo que estamos, donde la economía de Estados Unidos oficialmente no ha entrado en recesión, pero tampoco está muy caliente como el año pasado con alta inflación, es lo que se conoce en los mercados como un periodo de Goldilocks o ricitos de oro. Y es el escenario perfecto por 2 razones. Uno, porque este fue el mercado bajista más anticipado y la recesión más anticipada de la historia, por lo tanto el mercado va a hacer lo contrario. Y porque el FOMO se está acumulando. Una vez que los índices y el Bitcoin y todos estos activos empiecen a testear sus nuevos máximos, si ves el Nasdaq, si ves el S&P 500, estamos como un 7% de máximos, va a empezar un reposicionamiento de carteras de todos los que estaban short, que ya están perdiendo un montón de dinero, cubren esos cortos, se van arriba y el mercado entra en esa fase de derretimiento, que es lo que yo llamo el melt-up, y empieza una subida exponencial que es absurda realmente, y entrar allí es como entrar ahorita en XRP, ¿okay? Si no estás posicionado antes, va a ser un problema. Para luego venir una corrección masiva cuando finalmente la fuerza de la subida de tipos de interés más rápida de la historia entren en la economía y veamos lo que es el meltdown, que es el proceso opuesto, y veamos una gran corrección. Yo creo que ese es el setup que vamos a ver este año. Entonces, realmente, a corto plazo, estudiar si Ripple es un security o no, o si la SEC va a hacer algo, o lo que sea, o sea, no nos podemos perder el gran panorama que es el setup del mercado ahorita está para esta situación y hay que estar viendo los indicadores macro claves, volatilidad suprimida totalmente, posiciones en corto en volatilidad en máximos, curvas invertidas, tanto near term forward spreads como la de 2 años y 10 años, dólar cayendo y ya posiblemente un techo en los tipos de interés de la Fed, o muy cerca, tal vez 1 o 2 subidas más y ya. Entonces, para mí, esto crea las condiciones de melt-up y de fusión en estos mercados como tal. Muy interesante todo lo que acaba de comentar David, desde luego mucha razón además, porque es verdad que como mucho esperamos una subida más de tipos por parte de la Fed. Y claro, Juan, esto puede contagiar de alguna forma a las criptomonedas. ¿Tú qué opinas de esta famosa all season y sobre todo de la caída de la dominancia de Bitcoin que vimos ayer? Bueno, a mí la caída me da lástima porque yo soy bitcoiner antes que inversor, digámoslo así. A mí me gusta mucho Bitcoin por varias razones, entre otras por la posibilidad de obtener retornos medido en dólares o en euros. Entonces, pues es el activo que más me gusta. Entonces, pues cuando lo comparo con otros y veo que los otros están subiendo más, me da algo de tristeza, digamos, nostalgia. Pero pues no importa, no creo que sea relevante. Con respecto más hacia la all season y lo que se viene, pues yo no soy trader, yo soy más inversor de mediano o largo plazo. Yo estoy de acuerdo con David que el mercado está viendo, digamos que está muy bullish. Hay muchos factores que hacen pensar que en el corto plazo esto puede subir y tener una disparada todavía
que le falta. Sin embargo, yo todavía veo mucha incertidumbre en el mundo y no quedo, digamos, conforme más pensando en el mediano largo plazo. Yo no estaría todo invertido en ningún activo, ni en acciones, ni en Bitcoin, ni en nada, porque yo sí veo que hay cosas que a mí me preocupan. El tema de las tasas de interés están muy altas y esto está afectando no solo la capacidad de financiarse de los países, que están en algunos casos con deudas por encima del 100% de su PIB, sino también de las empresas, de los hogares. Hoy en día, por ejemplo, una hipoteca, una persona que estaba pagando, no sé, 1.000 euros a tasa variable hace 2 años, hoy está pagando seguramente prácticamente el doble, sí, más o menos el doble de estar pagando. Y si hay unas subidas extras, como mencionaba ahí, del mercado en este momento estima una subida más en un par de semanas y de pronto otra subida en la reunión de la Reserva Federal en septiembre, pues esto lo que pondría es una situación de menos liquidez, los bancos no están prestando, las tarjetas de crédito se están dejando de pagar, las condiciones para comprar viviendas son las más duras en Estados Unidos en los últimos no sé cuántos años. Entonces no es tan fácil. Yo todavía, en Europa tenemos una guerra aquí al lado, China está muy mal. China, a pesar de que reabrieron la economía, todavía no muestra señales de fortaleza. Seguramente por China puede empezar aún más el tema bullish, porque cuando empiecen a imprimir dinero, pues ese dinero va a dar vueltas por todo el mundo y va a servir para que la demanda china son 1.3 billones de personas consumiendo, entonces eso va a reactivar seguramente la economía, pero eso es muy de corto plazo. Yo en el mediano soy un poco más cauto y siempre pensar que hay que tener activos que estén correlacionados con la bolsa o con Bitcoin, porque eso es lo que al final lo va a proteger a uno si una caída eventual llega. Pues ya que estamos hablando de la caída de Bitcoin, en este caso no del precio, sino de la dominancia, si te parece, Sergio, la analizamos contigo. Cuéntanos qué ha pasado. Está sobre el 50% todavía, ¿no? O sea que, vamos, su importancia sigue siendo indudable. Tenemos actualmente la dominancia en el 50%. Desde el punto último máximo, pues tenemos una caída de un 3,91%. Es algo que no es que me encante, pero bueno, vamos a tener posibilidades. Tenemos la resistencia, por decirlo de alguna manera, en la zona entre los 48,9 y 48,28, una zona donde la dominancia, aplicando un análisis técnico, el precio puede llegar a toda esta zona y a partir de ahí la dominancia volver a irse a zonas de 52 para ir a atacar 54 o 55. Recordemos que tenemos esta tabla del ciclo de dominancia de Bitcoin, que no tiene por qué ser 100% como pone aquí, pero sí que nos sirve de guía. Con lo cual, si hacemos un análisis con esta tabla y lo que está pasando ahora, vamos a ver que la dominancia ha bajado, tenemos la dominancia cayendo, un Bitcoin en principio subiendo y, lógicamente, con este cóctel, si unimos estos dos condimentos, vamos a ver unas altcoins que suben mucho. Lo hemos visto durante el día de ayer, pero bajo mi punto de vista creo que no es el momento para comprar altcoins, holdear altcoins. No vamos a entrar en esa fase de alt season que a todos nos gusta, pero si podemos recoger beneficios de alguna altcoin que se nos haya quedado enganchada o que hayamos cogido en un punto clave, como podría haber sido en su momento Solana, pues oye, es un muy buen momento para ir pensando o bien en vender la totalidad de las bolsas o, en su defecto, para ir haciendo ventas parciales y esperar un retroceso para recomprar con esas ganancias aún más tokens, más unidades de esa criptomoneda. En principio, todo va saliendo según el roadmap que personalmente me he marcado y a toda la comunidad le he dicho, y de momento yo no tengo cero miedo, cero FOMO, porque me parece que no va a empezar a subir todo a partir de ahora. Creo que nos queda alguna corrección, no digo de volver a los 15 ni a los 20.000 dólares, pero una pequeña corrección en Bitcoin será un batacazo bastante grande para muchísimas altcoins. Y a partir de ahí pues ya tendremos el momento idóneo para cargar en altcoins, para cargar en esos proyectos pequeños que a todos nos gustan y dejarlo ahí correr hasta que llegue el halving y empiecen a subir las criptomonedas como ha sido desde 2011. Es algo histórico y es algo que siempre ha pasado desde esa fecha. Entonces, ¿por qué ahora no va a ser lo mismo? Yo de momento tranquilo, así que en principio no hay nada o sea, no tienes por qué tener miedo de perderte las subidas.
Pues para el que no va a ser lo mismo, Sergio, va a ser para Binance, seguramente la empresa más golpeada. Y ojo con esta última hora, la acabamos de conocer, acaba de llegar a la redacción de Negocios Televisión. Binance despide a más de 1000 empleados. Esto es lo que afirma Wall Street Journal. Binance, la gigantesca bolsa de criptomonedas, está recortando una gran parte de su plantilla mientras lidia con las investigaciones federales y las medidas regulatorias en Estados Unidos y en el extranjero, que están disminuyendo radicalmente su negocio. De hecho, en Estados Unidos, su filial estadounidense, Binance US, apenas tiene un 1% de cuota de poder. También está cayendo su profundidad de mercado. Venimos contando todas estas noticias en las últimas semanas y ya están repercutiendo también en su empresa. Hasta 1000 empleados, hasta 1000 trabajadores despedidos en apenas unas semanas después de este escrutinio regulatorio, después de este ataque por parte de la SEC, que ya no solo es en Estados Unidos, también hemos visto muchos países europeos de los que tiene que ir despidiéndose poco a poco, y precisamente lo que está haciendo es eso, despedir a sus empleados, en concreto a 1000, según acaba de afirmar Wall Street Journal. Siguen los golpes para Binance después de que Coinbase parezca que está saliendo un poquito mejor de todo este embrollo, sobre todo porque prácticamente todas las presentaciones de ETFs de Bitcoin al contado vienen acompañadas de Coinbase. Binance sigue golpeada, sigue en el foco y despide a más de 1000 trabajadores. Esta es la noticia, pero hay mucho más que hablar. Y David, quiero preguntarte también por estos ETFs de Bitcoin. Comentábamos la noticia justo al principio del programa. Ha salido otra vez el CEO de BlackRock, ha salido otra vez Larry Fink, hablando sobre Bitcoin, hablando sobre las criptomonedas, diciendo que van a trascender las monedas internacionales. El otro día decía que es algo así como el oro digital. Hoy hemos conocido también, hace apenas unos minutos, que ya han reconocido, la SEC ya ha reconocido el ETF de Bitcoin al contado. Estamos hablando mucho de Ripple porque es la noticia de las últimas horas, pero para mí el foco este año, la noticia más importante, son estos ETFs de Bitcoin al contado. En el caso de que alguno se apruebe, que tiene pinta de que sí, desde luego el cambio va a ser radical y sobre todo, jolín, llama la atención, ¿no? Hablaba antes Juan de nostalgia, de que Bitcoin es su activo preferido. Ver al CEO de BlackRock hablando de esta forma de Bitcoin, no sé si vosotros os lo esperabais en algún momento, David, pero yo desde luego que tenía mis dudas. Claro. Bueno, debo decir que el CEO de BlackRock no es muy listo, va a tardar un poquito en entender esto, ¿no? Y lo está haciendo como parcialmente. Ahora, quería complementar algo lo que dijo Juan previamente, antes de entrar de lleno en esto, es que todos los temas que nos están llegando de noticias negativas son las bases que siempre cimentan un bull market. Y los bear market nacen siempre de las mejores noticias, ¿no? Como cuando estamos en máximos de Bitcoin y llegó El Salvador y llegó MicroStrategy y todo esto y el mercado cayó. ¿Okay? Entonces ahorita estamos en un típico wall of worry trade o muro de preocupaciones. Entonces todas estas preocupaciones que vemos venir son un catalizador perfecto para mí, que soy de mentalidad contraria, para que el precio de Bitcoin, si es que es una métrica que es importante, pero no la más importante, siga apreciándose y de hecho en general las bolsas y los activos. Ahora, respecto a estos ETF, son muy significativos, porque hasta ahora la única exposición que podías tener sin pasar 2 años tratando de configurar tu empresa contablemente y legalmente en Estados Unidos para comprar Bitcoin, guardarlo en un balance y además resolver cómo custodiarlo efectivamente o con quién lo vas a custodiar, lo resuelves MicroStrategy, porque actualmente es la única empresa que puedes adquirir ahorita con un balance sheet de Bitcoin tan importante y que cotiza en bolsa de esta manera, ¿no? Entonces muchas empresas usaban MicroStrategy como, vamos a decir, una exposición a Bitcoin, ¿ok? También estamos viendo mucho capital entrando a empresas mineras importantes. Eso también es parte de estas estrategias que vienen ya de una mentalidad un poco más, vamos a decir, boomer, de cómo invertir en activos de este tipo, en commodities. Normalmente buscas de invertir o en un ETF o en una empresa que controle una gran cantidad de commodity o produce el commodity. Esto lo vemos mucho con las mineras de oro, por ejemplo, ¿no? Así que esto no es un fenómeno nuevo. Lo que sí abre la puerta del ETF es a ese dinero, vamos a decir, institucional, que de hecho por regulaciones en Estados Unidos, una vez que tengamos este producto, tendrán la obligación de diversificar sus carteras y hacer una exposición a este ETF de Bitcoin. ¿Okay? Estamos hablando que pueden ser exposiciones del 1 al 5%. Estas exposiciones en carteras de trillones de dólares, recuerden que todos los que están ahorita aplicando por ETF manejan más de 27 trillones, solamente ellos, hablaría de que el Bitcoin podría empezar realmente una carrera contra el oro en términos de capitalización de mercado. Ya cuando hablamos que Bitcoin puede ir acercándose a la capitalización del oro, que son 12 trillones de dólares, lo cual no es más que el 2%, 2.5% de todos los activos que hay de grado de inversión en el mundo, o sea, todavía algo muy pequeño. Estamos hablando que cada moneda vale más de $500,000 por ese efecto de oferta limitada que tiene Bitcoin. Bitcoin es algo muy escaso.
extremadamente escaso. Lo que pasa es que la gente todavía no entiende esto, no lo ha visto en magnitud cuando realmente haya una demanda de este tipo, ¿no? Sin hablar, si en algún momento puede llegar a ser una reserva como los treasuries, los US Treasuries de Estados Unidos, ya que la guerra en Ucrania ha debilitado mucho la oferta por estos instrumentos debido a que se han usado como arma. El dólar se ha usado como arma. Entonces a eso es lo que se refiere Larry Fink. ¿Es un activo internacional? Claro. Y es neutral. Eso es lo que él debería decir. Mira, Bitcoin es neutral. Cualquiera lo puede comprar y tenerlo como un activo de reserva. Los US Treasuries, que ni siquiera durante la Guerra Fría se les congelaron a Rusia y otros países enemigos de Estados Unidos, lo han venido a hacer con la guerra de Ucrania. Y eso es un sentimiento muy bearish en ese tipo de activo. Y además, hay varios factores en juego que van a hacer que la gente quiera tener más exposición a Bitcoin. Y es dos cosas. Uno, la inflación bajó en Estados Unidos porque Biden hizo la mayor venta de reservas estratégicas de petróleo de la historia. Y dos, la Reserva Federal subió tipos a la velocidad más rápida de la historia. Ven ese catalizador ahí. Y tres, usaron el dólar como arma. ¿Qué sucede cuando se invierte el ciclo? Que tengan que bajar tipos de interés y tengan que recargar las reservas de petróleo. ¿Qué va a pasar con el precio del dólar? Porque el mercado, todos los mercados en el mundo han venido contando siempre con energía barata. Y de eso se trató siempre el petrodólar. ¿Qué pasa si el mundo cambia y ya no hay más energía barata en términos de dólares? ¿A dónde se van a refugiar todos? Entonces, esas son las grandes incógnitas, ¿no? Entonces, todo esto está en juego. Para mí es como un huracán, una tormenta perfecta, y se lanza este producto ETF que obviamente no es ni para ninguno de los que estamos acá hablando, no es para el inversor común. Eso no es un producto que a nosotros nos interese. A nosotros nos interesa comprar spot, Bitcoin spot, y guardarlo, como hemos venido haciendo por años. Y ahora esperar que obviamente esta colocación se haga estratégicamente a través de estos vehículos regulados, que por eso están haciendo tanto hincapié con la supervisión conjunta a través de Coinbase, y que fue una de las razones por las cuales rechazaron de primero el ETF, ahora lo han vuelto a aceptar. Y creo que eliminando a Binance de la ecuación y dejando exchanges como Kraken, Coinbase y otros como referencia, Bitfinex, que están más controlados en Estados Unidos, no va a poder haber un alegato de que el precio spot no es seguro para el inversor, para este tipo de vehículos. Entonces yo creo que esto es un catalizador que puede traer cientos de miles de millones y hacer que obviamente Bitcoin hagan 10x a su precio actual en una primera fase. Y luego cuando entre en juego mi teoría de que Estados Unidos tiene que recargar las reservas de petróleo, que puede tardar años en hacerlo, y la FED tenga que recortar tipos, y dirá, bueno, David, ¿por qué los van a recortar? Porque están en una espiral de la muerte, de la deuda. Es decir, que ya ahorita el costo de servir la deuda en Estados Unidos es de $1 trillón, y además nadie ha hablado de cuál es el déficit este año. Yo le pregunto a cualquier persona cuál es el déficit actual hasta 2023 y su relación con el déficit del año pasado, y no me van a hacer responder. Pero el déficit este año, sin recesión, ha crecido un 607%. Entonces, no puede haber ninguna lucha contra la inflación si el gobierno de los Estados Unidos no deja de gastar plata. Y desde que aumentaron el techo de la deuda ya se han gastado más de $1 trillón. Entonces, mis amigos, aquí está claro el setup del mercado. Las monedas fiduciarias se van a seguir degradando, y el que quiera salvar algo de su patrimonio, que no esté pendiente de cuántas fluctuaciones aquí y allá, hagan una colocación estratégica en Bitcoin y sáquenla del mercado. Luego están las altcoins. Es un activo especulativo, son proyectos privados, pues habrá que estudiarlos con lupa cada uno, son una apuesta más arriesgada. Y si no entiendes Bitcoin y no entiendes las altcoins, te recomiendo que tengas algo de oro, porque lo que viene es un golpe tremendo al poder adquisitivo por todos estos, de las divisas fiduciarias, por todos estos elementos que están en juego en este momento. Precisamente, David, esto que comentas es lo que dice Robert Kiyosaki también, apunta algo muy parecido, apunta a comprar plata, oro y Bitcoin al fin del dólar, a un colapso económico mundial. Y más allá de todo esto, Juan, que también te quiero preguntar por ello, ¿qué opinión tienes o qué sientes cuando una persona como Larry Fink, el CEO de BlackRock, aunque es verdad que 5 años después o 6 años después, aunque es verdad que también después de que en 2017 dijera que Bitcoin solo servía para lavar dinero, bueno, pero por lo menos rectificar es de sabios, Juan, y ahora está hablando de una forma sorprendente de Bitcoin, ¿no? Sí, yo creo que yo no me lo esperaba tan pronto, pero sí creo que era inevitable. Yo creo que es inevitable porque es que Bitcoin tiene unas características que lo hacen un activo muy deseable. ¿Quién no quiere tener un activo finito en un mundo de abundancia? ¿Quién no quiere tener un activo que puede conservar a sí uno mismo, que uno puede almacenar, que uno puede transmitir sin pedirle permiso a nadie, sin pensar en qué hora o qué día de la semana es, mejor dicho, sin registrarse? Todas las características que tiene Bitcoin son muy deseables, y eso va a crear pues una demanda por el activo,
y esa demanda se va a extender a no solo instituciones como BlackRock y JP Morgan, que están empezando a ofrecer productos relacionados con Bitcoin, sino también a países, y lo hemos visto con el caso de El Salvador. En este momento pues Estados Unidos, no necesariamente por compras, pero por confiscación, ha obtenido unos Bitcoin. Vamos a ver si los venden o si deciden guardar parte de lo que tienen, o si han comprado por otro lado. No lo vamos a saber hasta muy adelante. Entonces yo creo que era inevitable, más que si me gusta o no, si lo esperaba. De pronto sí se ha acelerado, por ejemplo, también lo de El Salvador, lo de MicroStrategy, no sé, hay varias compañías que están empezando a incluir Bitcoin en su balance. No lo esperaba tan pronto, pero creo que ya es inevitable, y cada vez nos estamos dando cuenta que para allá vamos, que Bitcoin es un futuro donde, independientemente de cuál vaya a ser su funcionamiento, si va a ser como moneda de intercambio del día a día, o si va a ser simplemente como un activo de reserva como el oro, que digámoslo así, que David lo comparó con el oro, yo sí creo que es un activo que la mayoría de personas vamos a tener, ya sea directamente o a través de, por ejemplo, nuestros fondos de pensiones, que van a empezar a invertir en este tipo de productos. Con respecto al ETF, menciono algo rápido que me pareció interesante, que yo no había caído en cuenta, y es que tiene una característica específicamente en Estados Unidos que lo hace de pronto más atractivo desde el punto de vista impositivo, desde el punto de vista de los impuestos, que tener Bitcoin spot. Porque en Estados Unidos uno tiene que pagar un impuesto por la ganancia de capital, y si uno tiene un ETF a través de unos distintos productos, ellos tienen IRA y tienen distintos como fondos para invertir para el retirement, para las pensiones, para no pensionarse, y hay fondos a los que les aplica una tasa impositiva menor. Entonces yo puedo tener un activo muy similar, que es Bitcoin Spot o el ETF de Bitcoin, y tengo unos beneficios tributarios si vendo el ETF distinto que si vendo el Spot. Entonces puede ser también otra fuente de demanda interesante, pero yo creo que estoy de acuerdo con David en prácticamente la mayoría de lo que dijo. Creo que se viene una demanda, creo que cada vez más personas, países, instituciones se están dando cuenta de la importancia de este activo, de su ¿cómo se llama esto? De que es único, de que prácticamente no hay nada que se parezca, y bueno, pues esto yo creo que para los próximos años va a ser muy bueno. Sin embargo, distinto a David, yo creo que esto va a tomar mucho más tiempo. Yo no tengo dudas de que Bitcoin va a llegar a $500,000, pero no significa que eso signifique que vaya a alcanzar la capitalización bursátil del oro, porque el oro en su momento también seguramente va a subir. Lo que está pasando es que el dinero fiat es el que vale menos. Lo que está pasando es que si medimos el valor del dólar en Bitcoin, el valor del dólar está bajando, así como el valor del dólar está bajando en oro. Entonces que Bitcoin llegue a $500,000 no me sorprendería de pronto en una década, pero eso no significa que vaya a acaparar toda la riqueza mundial, o por lo menos yo no lo veo así. Yo creo que eso va a tomar bastante más tiempo. Bueno, pues los que nos quedamos sin tiempo somos nosotros, chicos. Muchas gracias, David, Juan, Sergio, un placer teneros por aquí, sobre todo hablar y analizar con vosotros una semana histórica, seguramente, para el mercado cripto. Muchas gracias, chicos. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias a ti, Sergio. Un placer. Chao, chao. Bueno, pues ya saben, si quieren estar al tanto, si quieren saber, si quieren enterarse de todo lo que ocurre en el mercado cripto, después de un bear market prácticamente eterno, por fin se empieza a ver la luz, por fin llegan buenas noticias, incluso se acumulan las buenas noticias, que vamos a volver a contarte a partir del próximo lunes, aquí a las 6 de la tarde. Muchas gracias, buenas tardes, que pasen buen fin de semana, nos vemos el lunes y buenos profits. Hasta luego.